Bien, entonces, mañana vamos a tener un control de lectura que evalúa aspectos centrales de los textos que fueron asignados. De toda la parrilla, y esto yo lo puse en un correo que envié, de toda la parrilla hay dos textos, o de todos los textos que están en el handbook que dice vocabulario, hay dos que no van a ser considerados para nosotros, ni para el otro grupo tampoco en términos de la prueba, y que son dos textos que subió la profesora Harpa y que los asignó a algunas exposiciones, pero que yo no los asigné, por lo tanto decidimos que solo iban a ir los textos que estaban originalmente en la asignación. Esto quiere decir, y se los voy a mostrar en forma así más bien concreta, mostrándoles el aula. Estoy activando el modo presentación. Entonces, ahora les voy a mostrar el aula. Déjenme, como el aula se cierra cada tanto, se me había cerrado ya. Ya, aquí estamos. Entonces, en la carpeta de lecturas había un set al que se le sumaron dos lecturas después, y que es lo que yo les señalaba en el correo, que no iban a ser evaluadas, que son estas dos primero. Gallego y Gómez no van a entrar mañana, porque estas lecturas al menos nosotros en nuestro paralelo no las empleamos. Por tanto, la profesora Harpa se la dio a un par de estudiantes para una exposición, y decidimos que iban a ir las lecturas desde Hirsch en adelante, tal como estaba planificado desde el comienzo, ¿ya? Entonces, discutimos harto al comienzo de Hirsch. Denme un minuto para volver, sentí que estaba sonando. Ya, entonces estábamos en la carpeta de lecturas, estaba Hirsch, que comentamos harto, les decía yo al comienzo, sobre su propuesta, y que tenía que ver fundamentalmente de aquellos lineamientos que a partir de Hirsch, ¿cierto? Sabemos que son considerados pilares en una lectura comprensiva, y que tenían que ver, ¿cierto?, con el vocabulario, la fluidez lectora y el conocimiento del tema, que eso fueron las primeras exposiciones. Yo hice harta referencia a Hirsch también. Luego estaba la lectura de Stahl. En este momento, quienes vienen llegando debieran estar viendo la pantalla de mi computador. Si no es así, por favor, díganmelo. Stahl, que es la última, también lo revisamos en profundidad, y que tenía que ver, o su planteamiento inicial es la necesidad, ¿cierto?, de proporcionar múltiples espacios para que un niño o una niña, o un joven o un adulto incluso, se encuentre con la misma palabra en distintos contextos, de modo, ¿cierto?, que esta palabra pueda aprenderla, incorporarla, usarla. Y él establecía entonces, que esta es evidentemente una de las preguntas de mañana, establecía una cantidad de aquellos encuentros, que la fijaba por ahí en un poquito más de una docena, y que evidentemente, ¿cierto?, lo que indica es que nosotros como profesores no podemos simplemente dejar una palabra puesta allí en un muro de palabras sin que esta palabra aparezca recurrentemente, al menos asociada a lecturas, a afiches, al propio vocabulario del profesor en el contexto de la sala de clases. Que también nos dice Stahl que, y esto es súper importante que lo recuerden, porque con esta información que les estoy entregando ahora, pueden trabajar la pregunta de desarrollo. Van a tener mañana un conjunto de preguntas de selección múltiple, pero también van a tener una pregunta de desarrollo, que ya les voy a explicar cómo es, y ahí a lo mejor va a ser súper interesante que tengamos a mano los niveles de conocimiento de una palabra, que Stahl los toma de Dell y O'Rourke,
y que en alguna de las presentaciones estaba, ¿ya? Que recuerden que era esto, nunca la he escuchado, me suena, la conozco, por allí se establecen 3 niveles de conocimiento de una palabra que los toma Stahl y que tiene absolutamente implicancias pedagógicas. Luego estaba en este listado de textos el de Mood, ¿ya? El texto de Mood, que lo que nos plantea es un tema que también hay una pregunta mañana en el control, que es fundamentalmente acerca del enfoque creativo de la enseñanza del vocabulario. Y lo que hace Mood, ¿cierto?, es partir como varios de los textos que hay circulando sobre vocabulario, partir desde lo que significa la enseñanza de una L2 o segunda lengua, ¿ya? Para niños, por ejemplo, que son hispanohablantes y que tienen como segunda lengua el inglés, es decir, están en un contacto geográfico con una L2. No es el caso de Chile. En Chile no tenemos contacto con una lengua 2 porque todos los países que son frontera con nosotros son hispanohablantes, pero sí ocurre, por ejemplo, en países europeos donde hay mucha migración y hay idiomas que son de países vecinos, ¿ya? Entonces, eso es una segunda lengua. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros estudiamos el inglés como lengua extranjera, no como segunda lengua. Pero sí los niños que viven, por ejemplo, en la parte norte de México están en absoluto contacto con una L2 que es el inglés. De hecho, hay dibujos animados que están pensados en aquello. Y, por ejemplo, yo no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver Dora la Exploradora en algún momento. ¿Conocen a Dora la Exploradora? Sí, Ya, y a bueno, Diego, que es el y a amiguito. Diego, que es su primo, ¿ya? Y lo que hace Dora, que es un programa educativo. Dora es un programa educativo que tiene como objetivo la ampliación de vocabulario. ¿Ya? De hecho, todo el programa está pensado para que un niño que vive en una comunidad fronteriza o cercana a otra que habla un segundo idioma, o cualquier niño en general que tiene que aprender inglés porque el currículum así lo determina, puede servirle, porque lo que hace Dora, ¿cierto?, es ir introduciendo vocabulario nuevo, y es vocabulario temático. Temático siempre en el contexto de la exploración y el descubrimiento de una situación donde van apareciendo palabras. Entonces aparece, por ejemplo, no sé, aparece la palabra regla e inmediatamente aparece ruler como la palabra en inglés, y hay espacios donde la palabra se repite varias veces y donde Dora, ¿cierto?, interpela al niño para que él diga la palabra, ¿cierto? Y en el fondo, ¿cierto?, lo que se propone este programa educativo es justamente el desarrollo del vocabulario, ¿ya? No es gramática, no es ortografía, pero sí es el desarrollo de vocabulario en esta suerte, ¿cierto?, de contexto que le proveen las aventuras que vive ella con su amigo Botas, que es un mono, ¿ya? Entonces, efectivamente, el texto de Mood parte en ese contexto, en el contexto de la enseñanza de una segunda lengua, que es de donde quizás más hemos aprendido de estrategias para el desarrollo de vocabulario. Igual que con los niños migrantes, hay otro texto por ahí que hace también la alusión a lo que pasa con los niños migrantes, ¿cierto?, a los que hay que enseñarles un nuevo idioma, y evidentemente hay que hacer todo un trabajo de construcción de ese lexicón, ¿cierto?, de ese diccionario mental que los niños requieren para el manejo fluido en una segunda lengua. Y lo que hace Mood entonces en su texto es proponernos esto que ella denomina el enfoque creativo del vocabulario. Y este enfoque creativo no es otra cosa que un método. Es un método que ha irrumpido, como yo les señalaba, en la enseñanza de una L2 o una segunda lengua, y en la que fundamentalmente se propone que se aprovechen todas las herramientas posibles para activar el proceso de acceso léxico. Esto
significa un desafío cognitivo súper relevante para los niños y que se opone solamente a la memorización. Es decir, la memorización juega un rol súper importante en el aprendizaje del vocabulario, estamos claros. Pero la propuesta de Mood es alejarse de la mera memorización, ¿cierto? De la simple memorización. Bueno, digo simple, es un proceso complejo igual, pero de la memorización para incorporar otras actividades que potencien la asociación, ¿ya? La asociación. O el recuerdo. Hola, había caído absolutamente el internet. Ya. Están ahí, ¿cierto? Sí, profe. Un fallo total del internet y me conecté a otra red, me conecté a la red de mi teléfono, así que tengo las dos conectadas para que si no funciona una, funcione la otra. Ya, entonces les señalaba que lo que propone Mood, ¿cierto?, es alejarse del tema de la simple memorización de palabras o ejercicios que estén situados solamente en esto y trabajar con asociogramas, que son estas redes de palabras, que son como en otra literatura que está asignada, ¿cierto? Son estos ejercicios como de constelaciones, donde a partir de una palabra generadora que emerge en un contexto, no emerge así en el aire, sino que emerge en un contexto, se puedan crear estas familias de palabras. El asociograma es justamente eso, la escritura de una asociación de palabras, pero evidentemente, ¿cierto?, con palabras que emergen en determinados contextos que son muy guiados y que le proporcionan, ¿cierto?, el sustento a esa relación que se va estableciendo con las palabras. También ella propone como estrategias el tema de la escritura creativa, es decir, siempre muy fuertemente sus estrategias vinculadas a lo motivacional, ¿ya? La escritura creativa en términos, ¿cierto?, de que los estudiantes puedan libremente ir construyendo algunos textos y la explotación, lo que ella denomina la explotación del componente lúdico, ¿ya?, que está bien desarrollado también por otros autores. Hay una cuestión ahí en común con varios autores que plantean la necesidad de incorporar un componente lúdico en el aprendizaje de vocabulario. Y es quizás, por naturaleza, una de las áreas que más se presta para trabajar con juegos de palabras, con programas que permitan, como lo vimos las semanas anteriores, ¿cierto?, que el estudiante vaya probando distintos tipos de actividades, ¿cierto?, poniendo palabras, sacando palabras, etcétera. Entonces, la perspectiva de Mood
¿cierto? Es una perspectiva ya mucho más especializada que la de Stahl, que era la que habíamos comentado anteriormente, porque Stahl y Hirsch lo que hacen es como una suerte de estado del arte de lo que ocurre o del efecto que tiene, más bien dicho, el efecto que tiene el, eh, el aprendizaje del léxico o las actividades de vocabulario en la comprensión lectora. Los dos lo vinculan con la comprensión lectora. Y el resto de los textos fundamentalmente trabajan estrategias para el desarrollo léxico. ¿Ya? Ahí hay un distingo bien interesante. Por lo tanto, en la pregunta abierta, que ya les voy a contar cómo es súper importante que ustedes sepan de dónde sacar los respaldos teóricos para hacer la evaluación de una actividad que propone el Ministerio de Educación. ¿Ya? Profe, Dígame, Francisca. hola. Hola. Lo otro que la prueba entonces no es de alternativas, porque ahora Sí, tiene sola, es como puro desarrollo. no, tiene dos partes, una de alternativas y una de desarrollo. Pero las preguntas de alternativas, que son selección múltiple, son preguntas, bueno, el siguiente semestre lo van a entender súper bien, pero son preguntas de base textual. Es decir, hay muy poquitas preguntas como de código de superficie, que es eh, preguntas puntuales acerca de términos, por ejemplo. Casi no hay. La mayoría son preguntas donde ustedes tienen que, no sé, a partir de la propuesta que hace, por ejemplo, Morante, que Morante dice que, por ejemplo, una actividad de vocabulario parcialmente contextualizado es la de relacionar unidades léxicas con su definición, y yo presento un ejemplo y ustedes me dicen, y les pido a ustedes que me digan cuál de esos ejercicios corresponde a relacionar unidades léxicas con su definición, que es en el fondo mostrar un texto y decir, mira, hay una palabra que está subrayada, busca su significado, ¿ya? Son más bien preguntas de aplicación a partir de la teoría. Respecto al tiempo, para la parte de desarrollo está abierto el día completo, o sea, lo pueden subir durante el día completo, pueden partir el desarrollo en la mañana y terminarlo en la noche, como ustedes quieran, porque la prueba en su totalidad se va a abrir a las 8:15 de la mañana, ya, a las 8:15 de la mañana, a las 8:30, perdón, a las 8:30 va a estar abierta hasta 5 para las 12 de la noche. Pero la parte de alternativas se tiene que terminar una vez que se empieza. ¿Ya? O sea, yo puedo partir a las 8:30 de la mañana con la alternativa o puedo partir a las 10 de la noche. ¿Cuánto es el tiempo estimado para las alternativas? 1 hora 15. ¿Ya? Tiene 1 hora 15. Hicimos el cálculo con la profesora Marcela Jarpa del tiempo en que se podrían demorar en contestar las alternativas y eso es 1 hora 15. A la hora que ustedes decidan empezarla, van a tener 1 hora 15. Pero para la parte de desarrollo, la tienen abierta todo el día y la pueden empezar en la mañana y la pueden terminar en la noche, ¿ya? Y tienen que subir un archivo de vuelta. Eso con respecto a la estructura de la prueba. Me pueden ir haciendo preguntas entre medio, yo sigo dándoles insumos para mañana, pero si se les ocurre ahora o después, me la pueden hacer igual. Yo les señalaba que muchas de las preguntas de selección múltiple están pensadas en que ustedes puedan emplear la teoría para identificar ciertos ejemplos que nosotros les vamos proponiendo. Por ejemplo, es lo que ocurre con Morante. Ustedes saben que si van al texto de Morante, Morante tiene algunas cosas que son como propiamente teóricas y lo que después tiene son explicación de estos materiales didácticos o estos ejercicios que él propone para trabajar vocabulario. Pero hay un concepto súper relevante aquí, ¿ya? Y es que Morante señala que el trabajar con vocabulario, y aquí incluso lo voy a anotar al lado en el chat, es un proceso de tipo cualitativo, multidimensional y dinámico. Lo voy a anotar acá al lado, porque es así como él define el proceso. Morante. Trabajar con léxico es un proceso cualitativo,
porque hay quien dice por ahí que también es un proceso cuantitativo, cualitativo, multidimensional y dinámico. Ya. Así califica él, y me parece que hay una pregunta que tiene que ver con esto, que son conceptos, son conceptualizaciones. Por ejemplo, en Stahl hay una conceptualización que yo no sé si ustedes la notaron en sus apuntes cuando, no les voy a dar el concepto, pero sí les voy a dar la pista para que busquen después el nombre del efecto de el bajón de cuarto básico. No sé si alguien recuerda cómo le llamaba Stahl a este tema del bajón del cuarto básico. Después lo podemos mirar en el texto, ¿ya? Voy a anotar aquí, bajón del cuarto básico. Era esta situación que reconocía Stahl, que los puntajes decrecían notablemente cuando los niños llegaban a cuarto básico, y es por eso que se inicia toda una investigación para determinar qué es lo que ocurría. Y allí una de las cosas que aparece justamente es el tema de la incidencia que tiene el vocabulario en la comprensión lectora. Entonces, Morante lo que va a hacer es definir, ¿cierto?, el trabajo con el léxico o el aprendizaje del vocabulario como un proceso. Y este proceso es de tipo tanto cualitativo como multidimensional y dinámico, porque implica, y esto es lo que señala Morante, la reorganización continua, por eso es un proceso, continua del lexicón mental. Y esta pregunta me la había hecho alguien en una clase, ¿cierto? Creo que habría sido Mauricio, que me había preguntado qué significaba o cómo se entendía el concepto lexicón, y el lexicón es fundamentalmente, ¿cierto?, esta serie ordenada de palabras de una lengua, ¿ya?, que tiene una persona en una región determinada. Es como su diccionario mental. Entonces, lo que señala Morante es que el aprendizaje del léxico es un proceso, porque es un continuo trabajo sobre este lexicón o este diccionario mental, que no se trabaja además solo, por eso que dice que es multidimensional, porque se trabaja en continuo siempre y de manera simultánea con la comprensión semántica, ¿ya? O sea, no es solamente aprender la palabra, sino que es ver cómo esa palabra, ¿cierto?, entra en relación con otras piezas léxicas, él usa este contexto, con otras piezas léxicas de esta estructura compleja que es el léxico mental. Entonces, allí está, ¿cierto?, el concepto este de que es multidimensional, que tiene que ver con que no solamente aprendemos una palabra, sino que inmediatamente esa palabra entra en nuestro campo semántico, y el campo semántico indica que una palabra funciona en determinados contextos de una u otra forma. Y así es como vimos el caso de los homógrafos y los homófonos, por ejemplo, de la sinonimia y de la antonimia, que a veces funcionan por semejanza, otras veces funcionan por oposición, que es la antonimia. Y todo eso es un proceso que, imagínenselo ustedes en un niño, ¿cierto?, que está construyendo su primer lexicón mental. Pensemos en un niño que a los 15 meses, ¿ya? A los 15 meses, conoce y entiende y maneja 50 palabras. 50 palabras, ¿ya? Cuando hablamos de un niño que está saliendo de la etapa prelingüística para entrar a la etapa lingüística, es decir, está abandonando el balbuceo canónico, ¿cierto? El balbuceo donde ya hay, son distinguibles conjuntos silábicos propiamente tal, ya las sílabas, y entra en una etapa lingüística cuyo primer lexicón está constituido generalmente por 50 palabras, que son 50 palabras que son de su entorno inmediato, donde estará el tete, la papa, ¿cierto?, donde estarán sus juguetes, donde estarán las personas del mundo circundante, la mamá, el papá, la tita, la abu, la mame, o como le llamen, ¿cierto?, a los abuelos, donde estará su juguete favorito, donde estará la mascota de la casa, y ese va a ser su primer lexicón. Y de ahí la yaya, ¿ya? Es que en el caso de mi familia una es la abu y la otra es la mame, ¿ya? Y que son los nombres más o menos típicos, la yaya, el tata, ¿cierto?
donde está el perro, el jugo, donde está la cama, y ese lexicón de esas 50 primeras palabras no para, no para, no para, no para, no para nunca de crecer, de incrementarse, ¿ya? Y por eso es que Morante dice que este lexicón, ¿cierto? Es dinámico, además, porque está en permanente construcción, en permanente construcción. Y se va especializando conforme los individuos, por ejemplo, nos vamos especializando también. Por ejemplo, usted que se especializa en educación, usted en su lexicón están conceptos como docente y discente, por ejemplo. ¿Han escuchado hablar de la palabra discente? Es un concepto que trabaja Paulo Freire. ¿Lo han escuchado hasta ahora el concepto de discente, docente y discente? ¿No? ¿No lo han escuchado? No lo había escuchado. Bueno, Paulo Freire, por ejemplo, acuña el concepto discente como el reverso del docente, es decir, el que está aprendiendo. ¿Ya? Es un concepto especializado. De hecho, en toda la obra de Paulo Freire se habla permanentemente del docente como aquel que enseña y del discente como aquel que aprende. Y lo usa Paulo Freire para sacar un poco, miren, que es una cuestión también de léxico, de vocabulario, para restarle poder al concepto alumno, que como ustedes saben, ¿cierto? La palabra alumno es una palabra que proviene del latín, que tiene que ver con el tener o no tener luz, ¿ya? Entonces, la palabra alumno significa en términos concretos el que está a oscuras y necesita ser iluminado, ¿ya? Por ejemplo, yo que soy egresada de la Católica, tengo una tarjeta de alumni. Cuando tú sales de la universidad y dejas de ser alumno, te conviertes en alumni. Entonces, mi tarjeta es de alumni. Tengo una tarjeta así de la Católica que no sirve para nada en realidad, pero es de la red de egresados en el fondo. Y alumni quiere decir que el que ya fue iluminado, ¿ya? Entonces, para no usar ese concepto, Paulo Freire utiliza el de docente y discente, que es el que está aprendiendo. Esa es una cuestión de vocabulario especializado. Y cada vez que nosotros entramos en terrenos cada vez más especializados, de la didáctica, de las ciencias de enseñar, de la fotografía, por ejemplo, si hay alguno de ustedes aquí a los que les guste la fotografía tiene un conjunto de palabras que son específicas, ¿cierto?, de quienes dominan el arte de tomar fotos y así sucesivamente. Entonces, desde estas primeras 50 palabras hay un proceso permanente, permanente, permanente de ir ampliando, 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 ampliando ese léxico o ese lexicón mental, que es nuestro gran diccionario, ¿ya? Entonces, Dígame. una pregunta, ¿ese lexicón se puede ampliar también uno inventando palabras? Por ejemplo, Sí, antes no existía el WhatsApp, pero uno ahora dice, ah, claro, está ahí whatsappeando. Como uno whatsappeando, hace por el supuesto. WhatsApp, uno lo transformó como en Muy verbo. bien, Constanza, me has dado un ejemplo para la tercera caracterización que Morante le da al proceso. Dijimos que era cualitativo, multidimensional y dinámico y que está en permanente cambio, justamente. Se crean verbos a partir de situaciones como textear, por ejemplo, que es un verbo, textear. Es un verbo que surge en el uso de los teléfonos, ¿ciertos? Los teléfonos inteligentes, los smartphones, qué sé yo, donde mandamos en un comienzo mensajes de texto. Recuerden que antes del WhatsApp solo existían los mensajes de texto. Y de ahí viene el concepto de textear, de chat viene chatear, ¿cierto? Y la lengua se va enriqueciendo, digámoslo así, se va enriqueciendo de palabras, es dinámica, la lengua no es estática, la lengua está permanentemente, ¿cierto? No solamente nutriéndose de nuevos contextos, de nuevos conceptos, sino que reutilizando algunos. Entonces, por ejemplo, aquí voy a contar una infidencia. La profesora Marcela Jarpa, que es del otro paralelo, ya tiene un hijo grande, yo tengo hijos chicos todavía. Entonces ella tiene un hijo adolescente y me contaba
que ahora ya los chiquillos, claro, por ahí voy, Javiera, los chiquillos ya no dicen pinchar, hace rato que no dicen pinchar, ¿cierto? Hace rato que no dicen poncear, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes? Deben haber sido varios de los que están aquí, deben haber sido algunos poncios o poncias, porque fue una palabra que estuvo de moda hace, sí, en la época Jingo, que era cierto, poncear, que era esto de tener como un algo con otro, pero que no era un pololeo, ¿cierto? Ya, y ahí está la palabra, Mauricio. Entonces, hoy día, la profesora Marcela Jarpa me decía que los chiquillos dicen que se pelan, se pelan. Entonces, pelar es como agarrarse a besos, ya que es justamente la palabra con la que iba a ejemplificar. Entonces me dijo, claro, que su hijo, que tiene, Benjamín tiene 16 años, entonces Benjamín le había dicho, no, que y había una fiesta, esto antes de la pandemia, evidentemente, ¿cierto? Una fiesta, pero que había un niño que ya se las había pelado a todas. Entonces era como, ¿qué es lo que significaba pelar? Y era justamente este tema de pinchar, que lo que en mi época era pinchar, en la época de ustedes de haber sido poncear, y en esta época de adolescencia es pelarse, a menos que algunos de ustedes se ande pelando por ahí y ese sea el concepto, ¿ya? Entonces la lengua es dinámica y está permanentemente reutilizando conceptos, porque aquí no hay un concepto nuevo, ¿ya? Poncear sí era un concepto nuevo, pero pelarse es tomar una palabra y usarla en otro contexto. Ya, entonces, lo que nos dice Morante es que su propuesta en el fondo es diseñar material didáctico para facilitar el proceso de desarrollo léxico. O sea, el desarrollo léxico, lo que dice Morante, es que está ahí, es un hecho, es evidente, y de esas 50 primeras palabras, ¿cierto? Vamos incrementándolas todos los días, todos los días, todos los días, vamos dejando de usar algunas palabras, vamos incorporando otras nuevas, pero es permanente y dinámico. Entonces, lo que él dice es que hay que generar actividades para potenciar ese desarrollo léxico que ya está en curso. Está en curso. Entonces, lo que él propone, recuerden ustedes, y esto lo expusieron algunos compañeros, era dividir en dos grandes grupos de actividades. Entonces, ahí aparecen las palabras que están, las actividades parcialmente contextualizadas, señala él, que nos sirven en algunos minutos, y las que son contextualizadas. Y ojo con esto, porque esta es una de los soportes teóricos que pueden usar mañana para la actividad de desarrollo escrito, ¿ya? Entonces, Morante dice, hay actividades que son parcialmente contextualizadas que presentan cierto grado de contexto. O sea, no es solamente una palabra que yo te doy una lista y ve y búscalas en el diccionario, sino que tienen cierto grado de contexto. Y ahí es donde él propone como 10 tipos de ejercicios para trabajar en esta lógica de parcialmente contextualizada. Entonces ahí dice, relacionemos unidades léxicas con su definición, relacionar unidades léxicas con sus sinónimos, con sus antónimos, con sus merónimos, con sus opónimos, etcétera. Y ahí da una serie de actividades que ustedes, no hay preguntas de eso en la prueba, porque eso sería muy específico, pero sí las pueden usar para ejemplificar o para evaluar la propuesta que les vamos a mostrar, que es una del ministerio. Y también Morante dice que hay actividades que son contextualizadas, ¿cierto? Y que aparecen, por ejemplo, cuando uno usa textos complejos para, por ejemplo, reemplazar verbos que están en el texto. Esa es la más básica, ¿cierto? Yo te doy un texto donde la palabra está siendo usada, por ejemplo, un verbo, y abajo te doy una lista y te pido que busques qué palabra puede reemplazar a la de arriba sin que el texto pierda sentido, que es una actividad, esa es la más clásica y que aparece mucho, por ejemplo, en el CIMSE de cuarto básico. ¿Ya? En el CIMSE de cuarto básico, el léxico las preguntas del léxico están planteadas así, en el reemplazo. ¿Ya? Entonces, lo que nos dice Morante es que tenemos dos posibilidades que no son excluyentes, sino que no podríamos trabajar siempre actividades parcialmente contextualizadas, sino que la idea es que de toda la gama que él propone podamos elegir, ¿cierto?, algunas que nos sirvan en los diseños didácticos que tenemos. Y en esta misma línea,
viene el texto de Moreno, que también fue presentado en alguna de las exposiciones, porque lo que hace Moreno es exactamente lo mismo. Él plantea la idea de enseñar lengua desde un enfoque léxico, es decir, pone de manifiesto la importancia del aprendizaje o del trabajo con el vocabulario, y esto está en una de las exposiciones que yo les mandé, las adjunté en un correo. Mauricio mandó una que era la versión finalizada hoy día, por lo tanto se las reenvió a todos también. Y allí había un grupo que puso un cuadrito con los 3 tipos de vocabulario que Morante reconoce o plantea que existen en el fondo, que son el vocabulario pasivo, el vocabulario potencial y el vocabulario activo. Y que si se acuerdan en esa exposición lo que fuimos viendo es cómo uno tenía que ir empujando al otro, ¿cierto? Ese era como el circuito virtuoso, es decir, ese vocabulario pasivo se transformara en vocabulario potencial y el vocabulario potencial se transformara en vocabulario activo. Y que tiene que ver absolutamente con las posibilidades que les brindamos a nuestros estudiantes de aprender nuevas palabras, ¿ya? De aprender nuevas palabras. Y entonces, lo que hace, ¿cierto?, Moreno, es después de esta gran categorización, que es quizás como lo más fuerte de su texto, es decirnos que podemos trabajar, al igual que Morante, con variedad de actividades, y él propone otra clasificación. Así como Morante proponía que hay actividades que son parcialmente contextualizadas y otras contextualizadas, lo que hace Moreno es decirnos que al menos hay 4 grupos o 4 categorías que agrupan actividades. Morante o Moreno. Uno es Morante, otro es Moreno, ¿ya? Uno es Morante, otro es Moreno. Morante es el que habla le estoy contestando a la Javiera en el chat por si acaso. Morante es el que hace referencia, ¿cierto?, a estos 2 grupos de actividades que ya mencioné, que tienen que ver con el contexto. Y lo que hace Moreno es señalarnos que existen 4 tipos de categorías de actividades. Las convencionales, otras a las que él llama, ¿cierto?, las actividades lúdicas, otra a las que él llama constelaciones y otras a las que llama de dramatización. Esto también fue expuesto. Y como su nombre lo dice, ¿cierto? Las convencionales son aquellas que son las actividades típicas que uno hace de vocabulario, es decir, te encontraste con una palabra, veamos qué significa apelando al contexto, si no, vamos al diccionario, ¿ya? Las lúdicas tenían que ver con, por ejemplo, porque esto también lo toma Pérez después, trabajar con crucigramas, trabajar con anagramas también, pintar palabras, etcétera. Luego habla de las de constelación, que Pérez también las señala, Pérez también hace la misma clasificación, que es identificar palabras que son generadoras, ¿ya? Y esto también lo vimos en una clase, hicimos un ejercicio, había un ejercicio por allí en una exposición, que era, ¿cierto?, plantear una palabra que se saca de un texto y armar con ellas, pueden ser familias de palabras o campos semánticos, ¿ya? Y ver cómo esa palabra, ¿cierto?, la podemos ir vinculando con otras, con otras, con otras, y que tiene la misma idea de Moore, que es aprender por asociación, ¿ya? O sea, son ideas de base que están en la mayoría de los textos. Moore nos decía, asociogramas, decía, o sea, el asociograma no es otra cosa que un campo semántico o una familia léxica. Cuando Moreno nos habla de constelaciones, nos está hablando exactamente de lo mismo. Y cuando Pérez nos habla de constelaciones también, ya en uno de los textos, está hablando exactamente de lo mismo. Y esa es la propuesta de Moreno. Moreno tiene entonces esos 2 grandes aportes, los tipos de vocabulario que distingue, y entonces como la lógica es que el vocabulario pasivo se vuelva en vocabulario potencial y el potencial se vuelva en vocabulario activo, es decir, estemos todo el tiempo y sumando nuevas palabras, te propone una variedad de actividades
que van desde las más clásicas, que pueden ser hechas en el cuaderno, hasta aquellas que impliquen, ¿cierto?, dramatización. Alguien me había hecho un comentario delante y a mí se me quedó en el tintero dar un ejemplo desde la literatura, ¿ya? Yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad, y ojalá sí haya sido, de conocer la obra de un escritor argentino que se llama Julio Cortázar. Y Julio Cortázar tiene una obra que se llama Cronopios, lo estoy anotando acá al lado, Cronopios y Fama. No sé si han escuchado hablar de Cronopios y Fama, que son palabras que no existen y que son conceptos que él inventa para referirse a dos tipos de criaturas, los cronopios y las famas. Y entonces inventa varias historias acerca de los cronopios y las famas. Y ahí hay conceptos que están inventados, ¿ya? Hay un cuento también chileno que se llama Inamible, que plantea toda una historia de encuentros y desencuentros a partir de una persona que inventa una palabra para describir una situación y todo el mundo empieza a usar la palabra, ¿cierto? Y nadie sabe muy bien qué significa, pero sonaba bien y entonces empiezan a explicar una serie de situaciones de un tipo que se había ido a la cárcel a partir del uso de una palabra que era inamible, que nadie sabía qué significaba, pero todo el mundo la empezó a usar. Y quizás el maestro en la creación de nuevos mundos a través de vocabulario nuevo o incluso de la invención de un idioma nuevo es la de Tolkien. Yo no sé si ustedes han leído a Tolkien, ojalá hayan tenido esa experiencia de vida, pero si no lo han leído, habrán visto algún fragmento o la película completa del Señor de los Anillos, que la película en realidad no logra recoger la magnificencia lingüística de Tolkien, porque lo que hizo Tolkien fue crear un idioma nuevo, ¿ya? Por ejemplo, el elfo, ¿ya? Y eso implicaba crear nombres de objetos desde la nada, ¿ya? O sea, uno podría pensar en que no solamente vamos a trabajar sobre aquellas palabras, sí, y las runas de los enanos también. No solamente vamos a trabajar sobre el vocabulario de lo cotidiano, sino que también podemos trabajar en torno a vocabulario o a la creación de palabras que para los chiquillos, ¿cierto? Miren este ejercicio, o sea, vamos a inventar una palabra y la vamos a dotar de significado, ¿ya? Vamos a inventar una palabra que sirva como una clave, ¿cierto? Una clave o un mantra o un código para nuestro curso. Recuerden cuando con el semestre pasado con la Andrea Bustos hablábamos del tema de Maslow y decíamos que el tema de la seguridad, la pertenencia, uno tiene que trabajarlo con propuestas didácticas. Entonces la pertenencia puede implicar que yo con mi curso creamos un concepto, una palabra, y esa palabra significa algo que solamente nosotros sabemos y que la vamos a utilizar en determinados contextos, cuando nos sentimos amenazados, cuando estamos disgustados, etcétera, ¿ya? Bueno, luego de ese paréntesis, vuelvo a los textos. Luego había un texto que es de San Juan de Moral, que no es de él nomás, son varios autores, pero así está guardado en la carpeta. Y lo que hace San Juan de Moral es muy en la línea de lo de Mood, porque él también trabaja desde la perspectiva de los niños inmigrantes, ¿ya? Y yo les señalaba al comienzo que todo el trabajo que se ha hecho con los niños inmigrantes y con segunda lengua son quizás los modelos que se miran para la enseñanza del idioma y para la enseñanza del léxico. Y lo que propone en términos muy sencillos San Juan del Moral o ese texto es que debiéramos lograr una acomodación sociocognitiva, él usa ese concepto, una acomodación sociocognitiva desde el conocimiento del mundo inicial del alumnado, es decir, desde lo que él sabe,
ya en su propia lengua, porque estamos hablando de niños inmigrantes, hacia lo que él denomina, ¿cierto?, repertorios léxico-culturales característicos del español como lengua que se está aprendiendo. Y esto se traduce en el fondo en el concepto de dominios temáticos, que es una idea que yo ya discutí con ustedes delante, cuando les decía que el léxico se vuelve especializado en la medida que nos metemos en determinados temas. Entonces, lo que propone, ¿cierto?, este paper es que el enriquecimiento léxico, así como Morante decía que era cualitativo, tiene que ser también cuantitativo. Es decir, debemos ir incorporando cantidades de palabras a medida que el niño está en contacto con el aprendizaje de su lengua. Entonces, le agrega un elemento, si bien desde la discusión de Morante decíamos que el aprendizaje del léxico era un proceso cualitativo, lo que hace San Juan es decir que es también cuantitativo, es decir, el enriquecimiento léxico también tiene que ponerse en números, en cantidad, y debemos estar permanentemente incorporando nuevas palabras a través de distintas estrategias, ¿ya? Y quizás el texto que más estrategias nos aporta, o los textos que más estrategias nos aportan, son los de Pérez, el 2010, el A y el B, sobre todo el B, que plantea, ¿cierto?, el desarrollo de la competencia léxica en la escuela y nos propone una serie de estrategias didácticas para la enseñanza y el aprendizaje del vocabulario y da algunas pautas metodológicas para aquello y también establece una categorización. Y él dice que para trabajar el vocabulario hay actividades convencionales, hay actividades lúdicas, hay realias y hay constelaciones y también dramatizaciones. O sea, él le suma a la propuesta que había hecho Moreno, ¿ya?, que es casi básicamente la misma propuesta, le suma las realias, que es súper importante. Hay una pregunta por ahí en la selección múltiple de esto, que son pautas metodológicas. Entonces, todas las actividades convencionales son, por ejemplo, para él, establecer, no sé, sinónimos y antónimos a partir de una palabra que se le da al estudiante. Las actividades lúdicas, él dice, por ejemplo, ahí hay una variedad, dice, hay unas que son más contextualizadas, otras menos contextualizadas, y habla, por ejemplo, de las sopas de letras, de los crucigramas, de pintar las palabras desconocidas con distintos colores, etcétera. Luego habla de las realias, ¿cierto?, que son fundamentalmente el trabajo con materiales auténticos. Es decir, voy a trabajar con textos o discursos auténticos. Y eso significa que, por ejemplo, tú invitas a alguien a la clase, ¿ya? Supongamos estas típicas actividades de vamos a conocer en qué trabajan los papás del curso, e invitas a los papás en un ciclo donde ellos van a contar qué es lo que hacen, qué profesión o oficio desempeñan. Y tú puedes hacer una grabación y luego una transcripción. Supongamos que hay un papá que les va a contar que trabaja no pensemos en una profesión, pensemos en un oficio. Supongamos que hay un papá que es soldador, ¿ya? Y que trabaja en construcción. Entonces, luego de que el papá va, conversa con los niños, les cuenta, le habla de su trabajo, probablemente van a emerger muchas palabras que tienen que ver con el ámbito específico en que se desarrolla, ¿cierto?, su trabajo. Y luego tú puedes tener un registro como profesor, que puede ser un audio o puede ser tomar nota de cosas que este papá dijo, y a partir de ese discurso, que es un discurso real, tú trabajas actividades de vocabulario. Eso es realia. O hay un ejemplo también en el texto que dice, por ejemplo, tú llevas un osito a la clase, ¿ya? O llevas un objeto, no sé. Estoy pensando en cualquier objeto que tú lleves a la clase. Ya, llevas, por ejemplo, una figurita a la clase y a partir de la figurita que está en la clase, que los niños conocen, que pueden manipular, van estableciendo en unas tablas, ¿cierto?, características del objeto, ¿ya? O van buscando denominaciones para llamar a ese objeto.
Entonces, tiene que ver con trabajo con textos, discursos, objetos auténticos. No algo que está en un libro, no una entrevista que sacamos de un libro, sino una que vivimos en la sala de clase. Y también habla de estos ejercicios que son las constelaciones, que también son a partir de un vocablo generalizado, generador, tal como lo dice Moore, tú puedas armar, ¿cierto?, estas constelaciones propiamente dichas. Ustedes saben que una constelación, ¿cierto?, es un conjunto de objetos que generalmente circulan respecto de uno central, ¿ya? Eh, y también apela, Pérez también habla de las dramatizaciones, que quizás son formas más complejas de trabajar el vocabulario, pero que también están disponibles y ahí da varias ideas. Entonces, ese es el panorama teórico, ¿ya? Ese es el panorama teórico. ¿Cómo yo todo esto lo uso para, como profesor, ¿cierto?, seleccionar actividades? Y ahí es donde yo les voy a mostrar cómo vamos, un ejercicio tipo de cómo haríamos esto. Entonces, yo, por ejemplo, si están viendo mi pantalla, si no la están viendo, díganme, voy a currículum en línea, voy a hacer todo un recorrido No para... estamos viendo su pantalla, profe. ¿No la están viendo? ¿Sí la están viendo o no la están viendo? No la están viendo. Ya. No había nada que ver hasta ahora. Ahora sí hay que ver. ¿Ya? Antes de eso no había nada que ver porque fue solo mi discurso. Pero ahora sí necesito que vean lo que voy a hacer. Ya. Entonces, ahora voy a mostrarles la página de Currículum Nacional, que si no la están viendo, ahora díganme si la están viendo. Genial. Entonces, aquí en la página de Currículum Nacional, ¿ya? Hay un montón de recursos. No me voy a detener en mostrárselos ahora porque yo sé que algunos de ustedes ya los manejan. Entonces, por ejemplo, yo voy acá y van a estar las bases curriculares, qué sé yo, los programas, están los documentos, pero también puedo entrar acá como docente y puedo pensar en un curso, ¿ya? Por ejemplo, voy a elegir cuarto básico en lenguaje y comunicación y voy a mirar dónde hay, ¿cierto? En todas las unidades debieran haber elementos de vocabulario. Voy a meterme aquí a la unidad 1 y hay una serie de elementos hacia abajo. Pues yo no quiero que me dé el priorizado, quiero que me dé el... porque en la priorización curricular probablemente vocabulario quedó oculto. No, no es este el que quiero, que me está dando solamente, me está mostrando solamente la priorización curricular. Yo no quiero la priorización. ¿Por qué? Porque la priorización es una situación emergente para este año. Entonces, lo que quiero son recursos. Acá. Veamos si encuentro acá. Aquí me va a dar solo recursos digitales y yo quiero que me muestre otro tipo de recursos. Textos escolares. Hay mucho material acá. Acá está, ya. Entonces, ¿qué curso es cuarto básico? Pero no quiero artes visuales, evidentemente quiero que sea lenguaje. Vamos a usar sexto básico, a ver. No quiero priorización curricular, me sigue dando artes visuales, no sé por qué no me deja ir al de lenguaje.
que necesito mostrarles un recurso, porque si no voy a explicárselos en el aire. Ya, vamos a entrar de nuevo. Ya, aquí era justo donde quería llegar. Ya. Entonces, por ejemplo, este es el de sexto básico, ¿ya? Aquí, cuando ustedes despliegan, están todos los objetivos de aprendizaje. Leer textos, comprender, asistir a la biblioteca. Ya, por ejemplo, aquí dice el sexto básico, el OA12 es un OA de vocabulario. ¿Qué dice este OA? Dice aplicar estrategias para determinar el significado de palabras nuevas, claves contextuales, raíces y afijos, preguntar a otro, diccionario, enciclopedias, internet. Esto ya lo habíamos discutido. Y aquí dice ver recursos. Entonces me está mostrando todas esas guías de vocabulario, ¿ya? Esta es actividad de vocabulario, la pata de palo, que está pensada a partir de una lectura. Estas son hiperónimos e hipónimos. Esta es vocabulario, el hombre de los ojos azules, que también está asociado a una lectura. Esta está asociada a una lectura, qué sé yo, y esta también. Entonces vamos a tomar una que esté asociada a una lectura. Por ejemplo, esta, vocabulario Golfo de Penas. La vamos a descargar en Word. Esa es la pauta, esta es la actividad. Y vamos a ver qué es lo que nos proponen desde, ¿cierto?, la unidad de currículum para trabajar vocabulario. Entonces, evidentemente, esto supone que previamente el curso ha leído un texto de Francisco Coloane. Francisco Coloane, hablamos de él en las clases anteriores, y leyeron el cuento Golfo de Pena. Recuerden que yo les conté que Francisco Coloane escribía acerca del sur de Chile, escribía acerca de lo dura que es la vida, ¿cierto? Y hace una descripción monumental del paisaje y del clima. Y en este caso está escribiendo este cuento. Entonces, una vez que los estudiantes leen el cuento, dice, lee con atención los siguientes extractos del cuento y fíjate en la palabra destacada. Luego responde en tu cuaderno las preguntas que se presentan a continuación. Entonces, está allí este texto, ya hay una palabra destacada, dice, mostrándonos el más insólito encuentro que pueda ocurrir en estos mares abiertos, un bote con 5 hombres. Busca un sinónimo de la palabra insólito de acuerdo con el contexto en que es utilizada en el cuento. ¿Cuál ha sido el hecho más insólito que te ha pasado en el último tiempo? Relátalo brevemente. Entonces ahí estamos, ¿cierto?, haciendo praxis. Aprendimos la palabra, la buscamos en el diccionario. Ojo, fuimos directo a buscarla en el diccionario. Usted me podría decir, yo primero les habría preguntado, y esto es evaluar la actividad. Esto es lo que van a tener que hacer mañana. Yo primero les habría dicho, ¿qué crees tú que es insólito? Porque el contexto lo está dando, o sea, hay unos mares tremendamente, ¿cierto?, revueltos, y en esos mares revueltos aparece un bote con 5 hombres. Entonces, a lo mejor usted me diría, yo lo primero que habría hecho sería a ver si el contexto nos da el significado. Aquí no, aquí se decidió ir directamente al diccionario, y luego, para probar si entendiste lo que significaba insólito, tú tienes que describir un hecho insólito en tu propia vida. Entonces, si yo digo que fui al supermercado y me di cuenta que el pan había subido de 900 a 930 pesos, y ese es mi hecho insólito, eso revela que yo no entendí lo que es insólito, porque aquí el pan está subiendo todo el tiempo. Entonces, no es ese un hecho insólito. Y después, entonces, la misma palabra te la ponen con ejemplos. ¿Cuál de estas crees tú que es la más insólita? Vamos a suponer que todas son insólitas, pero una es la más insólita. Entonces usted puede decir, esta actividad a mí me parece interesante, pero no sé qué sentido tiene, ¿ya? No sé qué sentido tiene. Decir si dos loros comentando las noticias es más insólito que un elefante caminando en la Alameda, ¿ya? Entonces uno podría decir, mira, esta actividad me parece interesante,
pero a lo mejor aquí debimos haber seguido trabajando con el texto, ¿ya? Luego le piden que la recontextualice y que invente dos oraciones con la palabra insólito y luego reemplaza este término por un sinónimo. Luego pareciera que se vuelve a apelar a el mismo tipo de ejercicio. Otra vez te dan una palabra que está ennegrecida, otra vez te piden, en esta vuelta, ¿cierto? Te piden que tú efectivamente, por el contexto, la puedas identificar y nuevamente te someten a al mismo tipo de ejercitación porque te consideras que eres o no vigoroso y decide en cuál de este pool de posibilidades una persona se convierte en vigorosa, ¿ya? Y así sucesivamente, luego, qué tipo de situaciones te parecen burdas, porque aparece la palabra burdo, y así sucesivamente hasta el final. Y aquí hay ejercicios de completación, ¿ya? Que son los que Pérez y Moreno, me parece que llaman los ejercicios convencionales, que son los de rellenar huecos, le llaman así, rellenar huecos. Entonces te dan todas las palabras que tú ya estudiaste y te dan una serie de textos que, ojo, son nuevos textos, no son los textos no es el texto de Coloane, sino que estas palabras ahora las tienes que poner en oraciones y tienes que decidir si los estudiantes miraban la Mona Lisa de Da Vinci, pues les llamaba profundamente la atención su mirada y su sonrisa. Miraban estupefactos, implacables, burdos, vigorosos o insólitos, ¿ya? Ahora, lo que no te dicen acá es que tú tienes que hacer ajustes de la palabra para poder meterla en los contextos. Y acá te piden que tú armes un cuento con estas palabras que son las que se supone que aprendimos. Entonces, este es un ejercicio de vocabulario. Y lo que yo les pediría aquí, o que lo piensen para mañana, es primero, ¿qué tipos de actividades identifican? ¿Son parcialmente contextualizadas o son contextualizadas? Eso es lo primero. Y usted me podría decir que aquí hay de los dos tipos. En términos generales son contextualizadas porque provienen de una lectura previa, pero hay ejercicios como este último donde hay nuevas oraciones en que uno dice, ya, esto está contextualizado, pero a este contexto chiquitito que me da la oración y se me desconecta de la lectura de base. También ustedes me podrían decir qué tipo de actividades hay acá, si encuentran que son actividades convencionales, si son lúdicas, si son de constelación, si son realias. ¿Qué ven básicamente aquí? ¿Qué tipo de actividades son? Según esa categorización que hace Pérez y que hace Moreno. Yo veo que son como convencionales nomás. Sí, son convencionales. Sí. Ya, entonces, en general son todas convencionales. Uno podría decir, mira, pero aquí les están pidiendo que escriban. Y ojo, a ver, Mood hablaba de la escritura creativa. ¿Esto será escritura creativa? A lo mejor mañana, como ustedes van a poder tener hartas horas para hacer esta parte de la prueba, si ustedes dicen, mira, lo único que aquí en toda esta guía de actividades convencionales, no estoy tan seguro si inventar un cuento sigue siendo una actividad convencional o el desafío cognitivo es mayor. Por lo tanto, ¿cierto? Lo que yo haría aquí es volver a revisar el texto de Mood, porque Mood dice que una de las cosas que hay que hacer es proponer desafíos cognitivos, ¿ya? Y ella habla de escritura creativa. Vamos a mirar si esto calza con lo que dice Mood, que es una muy buena estrategia para el desarrollo y el aprendizaje de nuevas palabras, ¿ya? Que sería como la actividad que yo dejaría fuera, porque las demás son actividades, ¿cierto?, que utilizan, además de las tres estrategias que vimos en clase, se quedan allí. ¿Se acuerdan cuando decíamos que lo primero era ver si podíamos por contexto identificar el significado de la palabra?
Si no, íbamos al diccionario. ¿Y cuál era la tercera forma de acceder al significado de una palabra? Decíamos, miremos para el lado si hay contexto, vamos al diccionario. ¿Y cuál era la tercera? Regalarla. No, no era regalarla, pero puede ser regalarla también, pero regalarla funcionaría con niños más pequeños. Lo dijimos, lo hicimos en clase en un par de veces. ¿Cómo se llamaba? La construcción de la palabra. Sí, como la parte del Tenía, como tenía Etimología. la etimología de la palabra, ¿ya? Si tenía prefijos y sufijos, ¿se acuerdan? No hay ninguna actividad de esas acá, ninguna. Y vuelvo a lo A, entonces yo le estoy pidiendo que usted evalúe esta actividad, dígame qué ve en esta actividad, y para decirme qué ve, usted tiene que ir a la teoría, pues, a todo lo que hemos estado conversando, y luego si yo le pregunto, ¿usted cree que esta actividad fomenta, ¿cierto?, el aprendizaje de nuevas palabras, incrementa el lexicón, ¿cierto? Entonces, para hacer eso yo tendría que volver a mirar el OA de donde la sacamos, que era, estaba ahí mismo en realidad, era el 12, ¿cierto? Ya dice, aplicar estrategias para determinar el significado. ¿Dónde se me fue el 12? Ahí está. Para determinar el significado de palabras nuevas. ¿Cuáles eran esas palabras? Insólito, vigor o vigoroso, vigorosamente, ¿cierto? Por ejemplo, no había un ejercicio de familias de palabras. Raíces, afijos, preguntar a otros, diccionarios, enciclopedias o internet. Pareciera que el ejercicio responde a lo A, pero si lo miramos desde una perspectiva didáctica, ¿te parece que este sea un buen ejercicio? Esa es una de las preguntas que ustedes van a tener que responder mañana. Y veíamos que no era la única, po. Hay varios ejercicios aquí para vocabulario. Echémosle una mirada a este, que no es a partir de una lectura. Hiperónimos e hipónimos. Recuerden ustedes que el hiperónimo era la categoría y el hipónimo son todos los elementos que componen una categoría. Entonces yo digo, el hiperónimo es fruta y los hipónimos son frutillas, duraznos, piñas, etc. ¿Ya? Entonces ahora, sabiendo eso, vamos a mirar este ejercicio. Ahí está. ¿Están ahí, cierto? Sí. Lo descargué, ese debe ser este último, ¿no? Ya. Entonces aquí, por ejemplo, dice, un hiperónimo es una manera más general de referirse a algo. Por ejemplo, día, hablando de los días de la semana, sería hiperónimo para cualquier día específico de la semana, lunes, martes, etc. Un hipónimo es la manera más específica para referirse a algo. Por ejemplo, los nombres de los días de la semana son hipónimos de la palabra día. Entonces aquí te dan una actividad, ojo, esto sigue siendo sexto básico, ¿ya? Porque uno lo puede mirar y dice, esto es como para tercero básico, no, esto sigue siendo sexto. Entonces aquí te dan hiperónimos e hipónimos y tú tienes que construir las categorías. Y aquí, si este fuera el ejercicio que les aparece mañana, yo aquí, ¿qué es lo que veo? Veo las palabras de Morante. Porque Morante dice que el fenómeno léxico es multidimensional, es decir, yo se lo señalé, tenía que ver con la construcción de la conciencia semántica. Y esta actividad que aparece aquí son las mismas actividades que están en el Leo primero. Cuando al niño le muestran una serie de objetos y le dicen cuál es el que está sobrando o cuál es el objeto intruso o cuál no corresponde, y entonces les muestran puras frutas y aparece un sol entre medio. Y más arriba del sol aparece una bufanda. Entonces el niño dice, el sol y la bufanda no corresponden, porque no son hipónimos, que es un concepto que aparece posteriormente, pero es conciencia semántica. Y esta categorización que está aquí no es otra cosa que conciencia semántica, ¿ya? Porque si ustedes se fijan, no hay palabras aquí desconocidas. Manzana, pera, caqui, uva, melón, no hay palabras desconocidas.
miren este listado, silla, mesa, no hay. No ese es el objetivo. El objetivo es el desarrollo de la conciencia semántica. Entonces, dice acá que, ¿por qué esto es útil? ¿Para qué nos sirve? Y por eso es que el ejercicio es sencillo, es para mostrarle a los estudiantes que cuando tú escribes textos, ¿ya? O cuando preparas una oración, te puede servir decir los días de la semana o decir martes, ¿ya? Decir un día de la semana para no repetir 3 veces el día martes o la palabra martes. Y esto tiene como finalidad enriquecer tu lenguaje porque puedes reemplazar palabras por hiperónimos, por hipónimos, por sinónimos, por ejemplo, ¿ya? Además de los sinónimos. Y aquí hay ejercicios. Entonces, el ejercicio es justamente que ya teniendo esta conceptualización, hipónimos e hiperónimos, ¿ya? Ahora tengo que reemplazar. Entonces dice, ese día me sentí muy mal y yo podría decir, ese día martes o el martes o ese martes me dolía mucho la cabeza, por eso ese lunes preferí quedarme en casa, ¿ya? Y yo puedo reemplazar ese lunes por día y así. El descapotable corría muy rápido por la carretera, etc. Entonces, aquí le piden que construya ejemplos. Y al terminar, comenta con los compañeros. Entonces, este es otro ejercicio para trabajar vocabulario. ¿Es mejor que el anterior? Yo diría que no es ni mejor ni peor, sino que ocupa otras estrategias. Pero en ambos casos hay una finalidad que es más o menos similar. Mejor lograda, peor lograda, más motivadora o menos motivadora, cada uno de ustedes podrá hacer ese ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer mañana? Van a tener una actividad como esta. No necesariamente esta ni la otra que yo les mostré, pero una similar. No la tienen que completar, no tienen que hacer nada, sino que tienen que revisarla y decir, oye, mira, esto se parece a lo que propone tal autor, ¿ya? Son actividades parcialmente contextualizadas, todas estas que están aquí son parcialmente contextualizadas, ¿ya? Son parcialmente contextualizadas, son más bien del tipo convencional, ¿ya? Supongamos, son más bien del tipo convencional y su potencial efecto en el desarrollo del léxico, volvamos a la del Golfo de Penas, van a depender de que esas palabras, tal como lo señala Stahl, no se queden a dormir en esa guía. Entonces, si el niño, si tú como profe quieres que efectivamente ese conjunto de palabras que estaban en la guía del Golfo de Pena, insólito, vigor, ¿cuáles eran las otras? Insólito, vigor, estupefacto, no mueran cuando se termina de hacer la guía, debieras proponerte que esas palabras las vamos a estar usando en la lectura, probablemente la lectura vamos a volver sobre la lectura, en otros contextos, porque si no, no tienen efecto. Y ahí usted lo está evaluando de la teoría usando Stahl. Y además, usted me podría decir, voy a cerrar para volver donde están ustedes, y además usted me podría decir allí que efectivamente el conocer esas palabras y saber qué significan, ¿ya? Permite el incremento de la fluidez lectora, ¿ya? Porque entonces yo podría haber tenido dos alternativas. O hago la actividad antes de la lectura les di una guía donde aparecían palabras y resulta que después nos fuimos a leer el cuento El Golfo de Pena y estas palabras aparecían y ya las pasamos por arriba porque ya sabemos lo que significan, o las hago a posteriori y luego retomo la lectura, ¿cierto? Y efectivamente el saber lo que significan determinadas palabras va a incrementar la fluidez lectora. Y ahí estoy usando lo que dice Hirsch. Regalarla, estoy volviendo a lo que dice la Javiera Bascuñán, dice regalarla, ¿qué era eso? Era cuando estábamos leyendo con los niños que estaban aprendiendo el código. Entonces, por ejemplo, yo leo con mi hijito y la palabra que, el pronombre relativo que, Q, U, E, todavía no lo lee porque no hemos llegado a la Q, ¿ya? Entonces, cada vez que yo estoy leyendo con él, yo se la leo.
Eso es regalarle la palabra, es decir, te voy a decir qué significa porque tiene, la palabra que tú estás leyendo tiene letras que todavía no hemos visto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si apareciera la palabra, por ejemplo, pingüino, pingüino, ¿ya? Aquí hay un grupo que no se ve cuando uno ve solamente la G, sino cuando ve lo que pasa con la G, con la U y la I, ¿ya? Como guitarra. Y eso se ve en otro momento. Entonces yo te digo, ya, no te preocupes, yo te la regalo, yo te la leo, sigamos adelante. Porque sé que no tiene los recursos todavía para acceder a la letra. Esa es una estrategia que se utiliza con niños pequeños, ya no la utilizaríamos con niños de sexto básico, porque él puede decodificar. Entonces, claro, con diéresis, Mauricio, pingüino con diéresis, ¿ya? O el uso de la diéresis, que es cuando tú tienes que pronunciar la U que le dijiste que no se pronunciaba en guitarra, ¿ya? La diéresis. Entonces, vuelvo atrás, entonces, con sexto básico los niños no tienen problema de decodificación, por lo tanto yo empleo con ellos otras estrategias. Y esa es la actividad que van a tener mañana, ¿cierto? Se les va a presentar una guía que está tomada de las sugerencias que hace el Ministerio de Educación para el trabajo con los objetivos de aprendizaje. Acuérdense que estaba el OA12, echen una mirada por si hubiera otro OA que les sirve de vocabulario, ¿ya? A lo mejor para eso es más fácil que vayan a las progresiones. Vamos a hacer al tiro el ejercicio, miren. Dijimos que en sexto básico era el OA12, me parece que debiera haber uno más, el 20, acá, el 19, incorporar de manera pertinente en la escritura el vocabulario nuevo extraído de textos escuchados o leídos. Si ustedes se fijan, ese también es uno A que podría justificar el cuando tengo que escribir una historia, ¿cierto? Usando esas palabras nuevas. Entonces yo podría decir, a pesar de que la actividad no es de tanta calidad, según lo que dice la literatura, sí tributa súper bien a lo que plantea el OA. Y eso también es parte de la evaluación que ustedes tienen que hacer mañana. Entonces tienen que evaluar de acuerdo a al menos 3 criterios. El primero es qué tipo de actividad es. El segundo es qué efecto puede tener esa actividad, ¿cierto?, en el desarrollo léxico. Y el tercero es mirarla en relación a cuál es la relación, valga la redundancia, que se establece entre esa actividad y el objetivo de aprendizaje, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Preguntas. Muchas, miles, millones, pero algunas que les emerjan en este minuto. Profe, Dígame. ¿hay que subir mañana archivos en Word o todo se trabaja ahí el mismo? No, en Word, en un Word. Ah, Word, y de ahí uno lo sube. Sí, lo sube. Lo trabajas tú por separado porque vas a encontrar la guía y vas a encontrar la hoja en Word donde tienes que poner tu evaluación. Como máximo una plana. Les dimos como máximo una plana para que ustedes hagan esta evaluación que está súper guiadita. Allí te dice, según el criterio 1 que es este, el criterio 2 que es este, y mira este ejercicio con el criterio 3 que es este. El ejercicio lo miran nomás, va a estar adjuntado para que ustedes lo descarguen, así como yo lo descargué en mi computador, lo miran nomás y ustedes hacen la evaluación al lado. Y esa evaluación se tiene que hacer al menos usando 3 autores como referencia, ¿ya? Es decir, tal como lo plantea Moreno, tal como lo plantea Pérez, tal como lo plantea Mood, y van haciendo el juego de contraste con la literatura especializada, ¿ya? Ya, Ojalá citando. Cuando yo digo Moreno, Moreno es, ya, voy a usar Pérez, que Pérez, entonces yo podría poner así, tal como lo señala Pérez, y esto a mí me va a hacer muy feliz, 2010, ¿ya? Pérez, y le pueden poner al tiro ahí como norma APA, 2010, no importa si es el A o el B, ¿ya? Hay 3 tipos y ahí se tiran con la respuesta, ¿ya? Entonces, si no se acuerdan, como ustedes esto lo van a poder hacer con los textos en la mano, ¿ya? Sí, la subo al tiro, al tiro, al tiro. Termina la clase, yo la proceso, espero que me llegue, la subo a YouTube y la vuelvo entonces a subir, ¿ya?
Bien. Otra pregunta de las presentaciones de los compañeros, ¿se pueden ver o todavía no se puede? Porque No, sí, las mandé por correo, Constanza. Ah, pero con la voz o las presentaciones nomás de PowerPoint. O sea, me refiero que la grabación de la... Buena pregunta. Ah, no, pero es que las presentaciones están en las clases. Yo he subido todas las clases Pero en el aula, porque yo ayer en la en el noche lo aula. estaba viendo y no lo pude encontrar. A lo mejor no lo busqué bien, no sé. A ver, déjame volver hacia atrás. Profe, eso le quería consultar porque, no sé, siento que faltan clases por subirse. Ujú. Sí, eso es muy probable. Muy probable. Ya, mire, voy a hacer lo siguiente. Voy a subirles esta clase y luego voy a buscar las otras clases hacia atrás. Y voy a hacer un cotejo de qué está subido y qué no. ¿Ya? Y las voy a subir en una carpetita, voy a subir todo en una carpetita, voy a hacer lo siguiente, voy a mirar con el drive que tengo en las fechas que fueron las exposiciones y voy a rastrear esas clases y voy a cotejar cuáles están y cuáles no. Pero para que ustedes no se confundan con todas las cosas que hay aquí, que hay algunas son del otro paralelo y otras son mías, les voy a poner una carpeta aparte que diga clases grabadas con exposiciones y ahí van a estar esas clases. Si es que no las he subido y si las he subido, se las voy a mover. Voy a moverlas en el aula para arriba o para abajo. ¿Ya? Eso lo puedo hacer ahora. Primero les voy a subir esta clase y luego voy a subir lo otro. ¿De acuerdo? Profe, Dígame. mañana no hay clase, ¿cierto? No, mañana no hay clases. No hay clases. ¿Ya? Eso. Ya, entonces los dejo para que vayan yo tenga tiempo de procesar las clases que la Vale. Valentina, tal como lo había explicado, para la parte de desarrollo es el día completo. O sea, la prueba contiene dos partes, selección múltiple y desarrollo. Ambas van a estar abiertas desde las 8:30 de la mañana hasta 5 para las 12 de la noche. Con la única salvedad que la selección múltiple tiene un tiempo, o sea, tú puedes partir a las 9 de la mañana, a las 12 del día, a las 4 de la tarde o a las 9 de la noche, pero vas a tener 1 hora y cuarto para hacerla, ¿ya? Con un par de minutos de gracia, por si usted no alcanzó a guardar, tiene ahí un par de minutos de gracia para guardar. Pero la de desarrollo va a estar abierta todo el día y tú la bajas y la subes a la hora que tú quieras, ¿ya? ¿Hasta qué curso se pueden regalar las palabras? Pregunta la Constanza. Yo diría que hasta tercero básico. Funciona. Hasta tercero básico. Después hay que cambiar la estrategia. ¿Ya? Claro, porque si a un niño le aparece una palabra que es compleja, no sé, estoy pensando en a lo mejor un anglicismo incluso, puede funcionar con un anglicismo. Entonces, si al niño le aparece la palabra, está leyendo un texto y le aparece soccer, esta palabra, que significa fútbol, pero si ustedes se fijan, la doble C, no hay, no, y un niño nunca ha visto esa conjunción consonántica, no tiene cómo resolverla, entonces va a decir ser y le va a hacer ruido que tenga dos C y no una, y entonces ahí tú le puedes decir, eso se pronuncia soccer porque es un anglicismo, es decir, es una palabra que viene de otro idioma y que por lo tanto tiene una escritura, ¿cierto?, distinta a la que tú conoces. Y ahí sí se la podemos regalar. Ya, listo. Y los dejo ahora para que puedan leer, organizar su tiempo y yo pueda procesar también las grabaciones antes de la siguiente clase que tengo. ¿Ya? De todas maneras, estoy disponible mañana para cualquier consulta que ustedes tengan. Me las hacen así como lo hacíamos en literacidad, me las hacen por correo, así profesora, no entendí bien la instrucción, entonces yo por correo les contesto las dudas que vayan teniendo. Cuando en literacidad teníamos prueba que en el fondo con Andrea nos quedábamos como atentos al correo, también lo hago acá, así que no hay problema con que me puedan hacer preguntas mañana. Ya, listo, chicos y chicas, los dejo entonces
y mañana estoy atento. Gracias, Francisca. Tú también. Que estén súper bien todos ustedes. Chao. Chao, Chao. profe, gracias. Chao. Chao, profe.